Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí el poder compartir esta ocasión, un tema que me pidieron y que es para mí un gusto, ¿no?, el compartirlo, defendiendo el don de la vida, que prácticamente es el título, pues, ¿verdad?, del libro que he escrito. Es un extracto, ¿verdad?, lo que voy a compartir con ustedes, así que voy a proceder en este momento a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan seguir esta presentación, ¿verdad? Porque interesa que vean el contenido, no tanto que me miren a mí, eso es lo menos importante. Entonces, tenemos aquí, me parece que ya lo pueden ver, hicimos una prueba y sí se podía efectivamente. Entonces, el tema es eso, defendiendo el don de la vida. Y prácticamente yo lo pongo así en positivo, pero lo que vamos a hablar definitivamente es el tema del aborto y cómo podemos responder desde la ética, desde la fe también, ¿verdad? Pero sobre todo desde la razón. Eso es lo más importante. Que a partir de la razón podemos nosotros dar una respuesta responsable a la defensa de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a defender la vida en su etapa de gestación? Lógicamente, porque este es el tema en este momento, aunque la defendemos en todas sus etapas hasta la muerte natural, pues en esta ocasión quiero hablar de la defensa de la vida cuando se está gestando. Por tanto, vamos a hablar del aborto, ¿verdad? Y cómo se puede responder ante algunos argumentos en concreto. Una respuesta concreta a un argumento en específico. Están llegando unos mensajes, vamos a ver. ¿Me escuchan bien ahora o igual se escucha entrecortado? Se escucha mejor. Muy bien, entonces ahora así vamos a hablar. Bien, les decía, defendiendo el don de la vida y comenzamos, ¿verdad? Ahora, si vamos a hablar del aborto y cómo contrarrestar o dar una respuesta responsable, le digo yo, de doble R, respuesta responsable, porque se puede responder a este tema, pero hay que responder responsablemente de modo integral, salvando las dos vidas, porque las dos vidas son importantes. Es necesario que tengamos bien en claro de qué estamos hablando, en este caso, del aborto. Ustedes saben de que a veces no se utiliza un mismo término, o con un término se entienden varias cosas, entonces a eso quiero que vayamos. No sé qué no, bueno, ahí va. Les pongo aquí definición entre comillas, porque hay muchas definiciones de aborto y quiero que leamos esta, es una de tantas, y descubramos qué hay detrás de cada una de las palabras, de los conceptos que normalmente se nos hace pasar en el caso del aborto, porque a veces se hacen preguntas cerradas cuando ya la pregunta misma tiene un vicio, es decir, ya va maleada, como decimos aquí en salvadoreño. Entonces, siempre preguntan, ¿usted está de acuerdo o está en contra del aborto? Pero debemos de saber de que existen tipos de abortos. Por tanto, el preguntar el aborto así en general y dar una respuesta sí, no, es muy complicado. Primero, quien lo pregunta es irresponsable porque lo pregunta sabiendo que están estos vacíos o estas clarificaciones que se tienen que hacer, y quien responde sin tener conocimiento de causa, pues también es un poco irresponsable. Pero leamos esta definición, como yo le pongo ahí entre comillas. Dice, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto pueda vivir fuera del útero de la madre. Ustedes saben de que el lenguaje es muy importante para comunicar, porque una cosa yo la puedo decir cruelmente, así como es, o la puedo edulcorar, como se dice, ponerle sabor y ponerle color para que sea más atractivo, pero no por eso menos cruel. Por tanto, cuando dicen interrupción, ya viene el primer engaño, porque no es una interrupción. Se interrumpe aquello que se puede reiniciar. Lo que después de ponerle pausa, le puedo poner play nuevamente y continúa. En el caso del aborto, entendido como la eliminación de la vida del bebé,
en este caso, pues no se trata de interrupción, sino que se trata de un asesinato. En este caso, de un homicidio verdaderamente. Y saben ustedes también que una cosa es cuando algo lo hacemos voluntariamente, cosa muy distinta es cuando algo es involuntario. Incluso a nivel penal, muy bien sabemos que si alguien comete un acto voluntario, tiene una pena distinta de aquel que comete algo de modo involuntario o inconsciente. Por eso, decir aborto es voluntario o involuntario, da lo mismo, pues no es lo mismo. Una cosa es voluntario y otra cosa es involuntario. Entonces tenemos ahí otra sutileza que tenemos que estar atentos. Y luego, interrupción del embarazo. En este caso, no se interrumpe el embarazo, sino se elimina una vida. Embarazo, pues, es el proceso de la gestación del bebé en el vientre de la madre. Y lo que se hace es, digamos, ya no se sigue la gestación, pero la consecuencia es la eliminación. La eliminación del embrión y, claro, está en este caso, dice, antes que pueda vivir fuera del útero de la madre. Ya habiendo tenido un acercamiento a esta definición, entramos en las categorías o en los tipos de aborto, como les decía, para que veamos que cuando se nos pregunta si estamos o no de acuerdo al aborto, tenemos que tener en claro en primera línea que al menos existen estos tres tipos de aborto. Una cosa es un aborto espontáneo, cosa muy distinta es el aborto procurado y otro tipo es el aborto indirecto. El aborto espontáneo, pues es fácil identificarlo, es cuando se debe a complicaciones de la misma gestación, sea problemas que trae el bebé en sí, a nivel genético, o alguna enfermedad que trae consigo, o puede tratarse de alguna complicación de la salud de la madre, puede darse por alguna medicación, etcétera. O en el caso, pensemos por un momento, las más salvadoreñas que trabajan en el campo, por ejemplo, se me viene a la mente que mientras están en casa tienen que hacer oficio y mientras están haciendo oficio, pues tienen que hacer fuerza y debido a una fuerza excesiva, pues se les viene el bebé, como se dice. Entonces, en este caso, para identificar el espontáneo, tenemos que decir que no hay culpa directa de la madre, no hay una voluntariedad en el querer eliminar la vida del bebé, sino se debe a consecuencias, sea genéticas o, digámoslo así, ajenas a la voluntad de la madre. No hay una intervención de un tercero, sino se da por naturaleza. En el caso del aborto procurado, aquí ya la misma palabra lo dice, procurado o directo, aquí sí hay intención de eliminar. Intención de la madre, intención también de quien asiste, que no necesariamente es un médico. Puede ser un familiar mismo o alguien que está practicando, que favorece la práctica de los abortos clandestinos, no necesariamente es un médico. Normalmente se dice que es un médico, pero no necesariamente lo es. De todos modos, hay una intención directa de eliminar la vida. Intención sea de la madre que se presenta, sea de la persona que, entre comillas, ofrece el servicio. Es totalmente distinto, como podemos ver, del espontáneo, porque el espontáneo, más bien, cuando se da el aborto espontáneo, la madre llora la pérdida de su bebé. En el caso del procurado, pues no, ¿verdad? Incluso intenta ocultar el remordimiento, pero siempre saldrá en algún momento. De todos modos, hay una intención de eliminar. El que nos podría complicar un poquito y tenemos que estar muy atentos es en el aborto indirecto, porque aprovechándose de nuestra ignorancia o del poco conocimiento que podamos tener sobre la distinción del aborto indirecto, nos quieren hacer pasar los abortos procurados como si fueran abortos indirectos. Pero no es así. De momento me interesa que nos quede clara la distinción entre el espontáneo y del procurado directo. Vemos que es totalmente distinto, es como agua y aceite, nada que ver. En el caso del indirecto, pues ya vamos a entrar más adelante cuando tratemos el punto del principio del doble efecto. Nos vamos a detener un momento a analizar los distintos pasos o las condiciones que se deben dar para que se trate verdaderamente
de un aborto indirecto. Sepamos lo que están estos tres tipos y si lo logramos distinguir, eso va a ser importante para el momento de argumentar y sobre todo para el tema de la defensa, como estamos hablando. Argumentos a favor del aborto, verdades versus mentiras. Veamos uno de los argumentos o de las causales, como se dice en algunos lugares, y uno de ellos es cuando la salud de la mujer está en peligro. Lo presento así como lo presentan quienes lo llevan adelante. Cuando la salud, aquí tienes la salud. ¿Cuál es la respuesta, verdad, que se debe dar? Ya lo veremos. El otro caso es cuando la vida, veamos que la gravedad cambia, cuando la vida de la mujer está en peligro. Otro caso es en la violación y un cuarto caso cuando se da una malformación congénita. Vamos a ver el chat, ¿han escrito algo, verdad? Bueno, vamos a ver. Dice, padre, tenemos algunas interrupciones y el audio no es muy claro. Creo que es por su conexión. Sí, seguramente. Mi conexión quizá no estará de lo mejor. Muy bien. Y si algo no queda claro, de todos modos, ustedes me lo pueden preguntar esperando que la conexión esté mejor. Bien, comenzamos entonces. Bueno, vamos con el primero, cuando la salud de la mujer está en peligro. Vamos a tratar solo el tema de la salud. Vamos a ver en qué consiste. Primer argumento, cuando la salud de la mujer está en peligro, ¿cuáles son las respuestas responsables que tenemos que dar? En primer lugar, defensa integral de la madre y su hijo. Defensa integral de la madre y su hijo, como se dice, las dos vidas. Y como segunda respuesta también, tener presente la subordinación de la salud a la vida. Los dos, de hecho, son importantes, pero que está a la base es, lógicamente, la vida. Porque quien tiene salud es quien está vivo. Y a quien está muerto, pues no se puede hablar de salud. No hay muertos saludables. Entonces, sabemos que entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, que los dos son importantísimos, está todavía a la base, en el fondo, el derecho a la vida. Por tanto, tenemos que decir que entre los dos derechos es el más fundamental el derecho a la vida. Por eso la salud está subordinada a la vida. Eso cuando se trata, ¿verdad? Incluso de una misma persona. Miremos, en embarazos de alto riesgo, que han llegado al punto crítico de amenazar la vida de la madre y por lo tanto también del hijo, lo que dicta la recta reacción o la recta razón es tratar de salvar la vida de ambos en la medida de lo posible, garantizando el derecho a la vida y a la salud de los dos. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero por ejemplo, en mi discurso uso las palabras que corresponden a la realidad. Yo hablo de madre y hablo de hijo. Porque esto es importante también. En el lenguaje que atenta contra la vida gestante, en vez de decir madre, se dice mujer gestante. Y en vez de decir hijo, se dice producto, por ejemplo. Un poco para desviar la atención. Porque ya mirábamos nosotros la definición de aborto como la interrupción, dice, del embarazo. Pero si nosotros describiéramos el aborto tal como es, no deberíamos decir como una interrupción, sino la eliminación de una vida, o dicho en otras palabras, la eliminación de la vida del hijo a manos de la propia madre. Pero sí se escucha muy fuerte, sí es muy duro, sí, pero es la realidad. Por lo tanto, intentan, pues, ¿verdad?, modificar un poco el lenguaje para que sea más accesible. Ya les decía yo, más dulce, más colorido, para que no refleje la realidad. Por eso aquí usamos el término madre, hijo. Y cuando se dice que los pro vida, en este caso quienes defendemos la vida, nos preocupan solo los bebés y las madres no nos importan, eso no es cierto. Estamos defendiendo integralmente las dos vidas porque las dos vidas son importantes, las dos vidas cuentan.
En el discurso del aborto, como les decía, el término mujer tiende a ser usado para excluir la palabra madre, pero no puede haber aborto a menos que haya una madre primero, ya que al mismo tiempo de la fecundación, la mujer se convierte en madre. Esta condición es intrínseca al embarazo, implícito en la historia trágica del aborto. Un detalle importante que a veces lo decimos en el discurso diario, que ya eres madre, se le dice normalmente a una mujer cuando da a luz, pero en realidad es madre desde el momento de la fecundación, ya desde ahí es mamá. Desde ahí inicia la relación madre-hijo, no hasta que da a luz, sino desde el momento de la fecundación se genera ese vínculo de paternidad y maternidad. La mujer ya no solo es mujer, sino que alcanza una perfección que es la maternidad y se convierte en madre, y el hombre en este caso se convierte ya desde ese momento en padre, porque la vida de la nueva criatura ya está ahí. Más adelante continuará con la gestación, su desarrollo, pero ya está ahí. No va a ser madre hasta que da a luz, sino desde el momento de la fecundación. Pasa de ser únicamente mujer y adquiere esa, digamos, perfección de la maternidad. Volviendo la mirada al feto o al hijo, se dice que no es un quién porque no tiene una vida personal, dirán algunos. Cuando el aborto es causado, el embarazo o la respiración no se interrumpe, tengámoslo presente. En ambos casos, alguien es asesinado. Eso es lo que sucede, la eliminación de una vida. Vamos más adelante. La subordinación de la salud a la vida. Ese es el segundo punto. Vamos a dar un poquito de vuelta aquí al bebé para despertarlo y seguimos. La conservación de la salud es esencial, todos lo sabemos, pero nunca a expensas de la vida de otra persona, ya que eso implica pasar sobre la vida de otro ser humano para preservar egoísticamente la propia. Es por eso que debemos estar atentos cuando quienes promueven el aborto hablan de, entre comillas, aborto terapéutico, ya que lo invocan abusivamente. El aborto directo, ellos lo llaman aborto terapéutico, porque si yo utilizo términos médicos, suena más llevadero, es como más atractivo, menos agresivo. Por eso si digo terapéutico, las personas piensan en salud, piensan en bien y consideran que no hay maldad en lo que se está haciendo. Pero, ¿qué es una acción terapéutica? Pensemos por un momento, preguntémonos. Se denomina terapéutica a la especialidad medicinal encargada de los medios para el tratamiento de dolencias y afecciones con la finalidad de lograr la curación o minimizar los síntomas. En otras palabras, y aquí los he subrayado, una acción es terapéutica cuando actúa sobre la parte afectada para sanar dicha parte y restablecer su normal funcionamiento o reducir los síntomas. En el caso del, entre comillas, aborto terapéutico, se actúa sobre el feto que está sano para eliminarlo. Por tanto, de terapéutico no tiene nada. Es solo un tecnicismo que enmascara la crueldad de la eliminación directa de la vida gestante. Cuando hablemos de aborto, entre comillas, terapéutico, pensemos de una vez en el aborto directo. Y por eso no se puede usar este término, no es correcto, no corresponde a la realidad, porque el bebé en el interior, él está sano. Por lo tanto, no es una acción terapéutica actuar sobre la parte sana y sobre todo cuando no es una parte, sino cuando es un individuo distinto de la madre. Vamos adelante. Si bien es cierto que la madre no debe ser abandonada en situaciones difíciles, como se ha indicado hasta ahora, tampoco es justo dejar al hijo indefenso. A los dos se debe defender. De ahí surge la obligación ética de la sociedad, la ciencia y el pueblo de comprometerse con la prevención de situaciones legítimas y legales de riesgo y deterioro de la salud en mujeres embarazadas. Recordemos que la ciencia es para la vida.
la sociedad para la persona. Este es el compromiso ético subyacente. Y repito esto, la ciencia está, de hecho, así nace para la vida, nace para defender la vida. Y la sociedad en servicio de la persona, no al revés. No la persona en vista de la sociedad, sino la sociedad en vista de la persona. Vamos adelante. En resumen, soluciones dirigidas a eliminar al ser humano, como sucede con el aborto, para aliviar al hombre de su incomodidad, en este caso para preservar la vida de la madre, crea condiciones de lesiones graves a la dignidad e integridad del individuo. Al mismo tiempo, desencadena, o más bien, haber comenzado culturalmente, una voluntad tolerante a cualquier medio, presupuesto o buscado que obtenga la satisfacción del placer y la erradicación del dolor, ya sea efectivo, percibido o real, a expensas de la vida de otro ser humano. Entonces se hacen categorías de personas. Si yo quiero preservar mi vida, pues paso sobre la vida de otro y no hay problema, me la llevo de encuentro. Eso es lo que se genera con este tipo de mentalidad. Ahora vamos a complicar un poco la situación. Estábamos hablando del peligro de la salud. Hoy vamos a hablar cuando la vida de la mujer está en peligro. Es decir, cuando la madre está con complicaciones ahí en el quirófano y hay que actuar. No tenemos días ya para pensar, no tenemos a veces ni horas. Prácticamente está en juego la vida de la madre y la vida del hijo. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta entonces es el principio del doble efecto. Y aquí entra la tercera categoría de aborto que les decía yo, que es el aborto indirecto. Vamos entonces a entrar en detalle y si hay alguna pregunta durante este desarrollo lo pueden hacer porque es necesario que nos quede lo más claro posible porque es un poquito el más complicado. El principio del doble efecto, ¿en qué consiste? Vamos a ver. Se conoce como principio de acción con doble efecto la acción que resulta en un bien y un mal. En estos casos, es permisible colocar la acción en vista del efecto bueno, incluso si indirectamente resulta un efecto negativo no deseado, pero tolerado. Por ejemplo, esto ocurre cuando se saca un tumor del útero que indirectamente provoca la muerte del feto. Voy a poner un pequeño ejemplo banal, sencillo, de la vida diaria, que nos va a ayudar a comprender un poco el principio del doble efecto y después le vamos a aplicar el caso ese que hemos dicho. Repasemos otra vez la frase que dice que es la acción que resulta en un bien y un mal. Miremos que simultáneamente se dan las dos cosas. No hay opción entre un bien o un mal. No hay opción. Simultáneamente se da un bien y un mal. Y no se pueden rechazar. Necesariamente se van a dar las dos cosas de modo simultáneo. El ejemplo banal, el ejemplo sencillo es el siguiente. Todos nos ponemos nuestros zapatitos, los zapatos que utilizamos, ¿verdad? Pensemos en esos tenis que tanto nos gustan, o en el caso de las mujeres que les gustan los tacones, por ejemplo, esos tacones ¿verdad? Especiales para las ocasiones especiales, pues a todos nos gustaría que sean nuestros tenis o nuestros zapatos de vestir o esos tacones, pues estuvieran siempre íntegros, sobre todo si cuestan bastante. Pero lastimosamente se desgastan, tienen que desgastarse por el uso. Entonces aquí viene el principio del doble efecto en la vida diaria. Decimos que resulta en un bien y un mal simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos ponemos esos zapatos, generamos simultáneamente un bien y un mal. ¿Cuál es el bien que generamos? Proteger la planta de los pies. Ese es el bien que producimos. ¿Y cuál es el mal que se produce? El desgaste de la suela o el desgaste en general del zapato. Porque nadie puede usar zapatos sin desgastarlos. Necesariamente, si los usa, los va a gastar. Por lo tanto,
Al mismo tiempo, se hace un bien y un mal. El bien es proteger los pies. El mal, el desgaste de los zapatos. Y ahí no hay opción. No se puede elegir. Si se los pone, va a tener el bien de proteger sus pies y el mal de desgastar los zapatos. No puede solo ponérselos y decir, nunca se van a desgastar. No se puede. Es imposible. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. En estos casos, dice la definición, es permisible colocar la acción en vista del efecto bueno. Es decir, ponerse los zapatos en vista de la protección de los pies. Incluso si indirectamente resulta un efecto negativo, y aquí viene la calificación, que es no deseado, pero tolerado. ¿Quién va a querer que se le desgaste sus zapatos favoritos? Es una cosa no deseada, pero se tolera por el bien que produce, porque protege, porque nos hace ver bien, nos hace ver elegantes. Apliquemos esto mismo ahora en el caso del tumor en el útero. El principio del doble efecto dice, cuando se saca un tumor del útero, que indirectamente provoca la muerte del feto. Pensemos en un tumor que está creciendo a un ritmo acelerado y que se está aprovechando de las condiciones que favorece el útero mismo, y cerca de ese útero, perdón, cerca de este tumor, perdón, está el lugar de la implantación del bebé. Es lógico que si no se interviene, si sigue creciendo, al final el tumor mismo se encargará de eliminar la vida del bebé, aparte que eliminará o pondrá en grave riesgo, prácticamente riesgo de vida a la misma madre. Entonces, ¿a dónde entraría el principio del doble efecto? El médico tiene la intención de salvar a la madre y también de salvar al hijo. La madre va al hospital con la intención de que le sea extraído el tumor y al mismo tiempo que le salven la vida de su bebé. Pues pensemos que esta madre está ahí en el quirófano, comienza a intervenir, inicia la extracción del tumor, pero lastimosamente con la extracción de ese tumor se genera un sangrado o el mismo raspado produce complicaciones y termina perdiéndose el bebé. Se da la expulsión. Entonces, indirectamente provocaría la muerte del bebé. Se trató aquí de aborto espontáneo, no porque hubo una intervención externa y no fue por causas naturales. Se trata aquí de aborto directo o procurado, tampoco, porque la madre no lo quería eliminar, tampoco el médico, más bien los dos querían salvar las dos vidas. ¿De qué se trata entonces? De un aborto indirecto o que no debería llamarse en principio aborto como tal, porque como vemos es una acción indirecta. Aborto entendida como la eliminación voluntaria, ¿verdad?, de una vida. En este caso, para ser precisos, lo llamamos así, aborto indirecto. Por tanto, no hay culpa ni en la madre, tampoco hay culpa en el médico. Y aquí la pregunta, entonces, y cuando dice, entonces ustedes están a favor del aborto indirecto, es que eso no tiene lógica decir que estamos a favor del aborto indirecto como promoviéndolo. Es que del aborto indirecto nadie puede estar ni a favor ni en contra, se da y se da debido a las complicaciones. Ahí no hay que estar ni a favor ni en contra porque no es una cuestión de decisión voluntaria, es algo que se da debido a las condiciones. Por tanto, no es que en este caso se diga que se promueve o que se está a favor, sino ya lo decimos, lo hemos dicho en la definición, es algo que no se desea, pero en última instancia se tolera porque se intentan salvar las dos vidas hasta donde es posible. Porque las dos vidas cuentan, las dos vidas son importantes. Y veremos las condiciones que se tienen que dar para que se trate efectivamente de un aborto indirecto en este caso. Primero, pensemos siempre en el ejemplo del tumor. El objeto del acto, el objeto de la acción, de la intervención médica que se persigue debe ser buena. En este caso, el médico quiere salvar la vida del bebé y quiere salvar la vida de la madre. Entonces, el objeto es bueno. La intención de la persona que actúa debe ser buena y excluye, no quiere, pero tolerará
el mal efecto que se derivará de la acción. Es una posibilidad. Entonces vemos que sea el objeto, el acto como tal y la intención son buenos. Luego dice, la acción como tal debe ser buena o indiferente, porque sería incorrecto emprender un acto en sí mismo malo, por ejemplo, robar, para lograr un buen fin, curar una gripe ordinaria. En otras palabras, el fin no justifica los medios. Y por último, debe haber una razón proporcionalmente seria para aceptar el acto. No es por una gripe que se va a intervenir, es por una acción de vida o muerte, que si no se actúa, de todos modos morirá la madre y por consecuencia el hijo. Entonces debe haber una razón proporcionalmente seria. Vamos adelante porque, como hemos visto, solo hemos tratado 2 argumentos apenas. Por tanto, hablar de aborto terapéutico es privilegiar desde el primer momento la vida de la madre, sin considerar la vida del hijo, ni buscar opciones viables para ambos. Es ofrecerlo a la primera, sin buscar opciones. Por esta razón, es necesario hacer una serie de observaciones. El médico tiene el deber de salvaguardar la vida de la madre y traer al niño al mundo. Ese es el deber del médico. En ciertos casos, puede intentarse realizar una cesárea, que es una intervención normal, cuando hay esperanza de salvar al niño en una mujer que ya está al final de la vida. Pensemos que en un accidente la madre muere, pero el bebé queda vivo todavía. Entonces, se puede hacer esa cesárea para poder sacar al bebé de su interior y darle su oportunidad de vivir. Veamos así brevemente en caso de violación. Vamos adelante. La respuesta es identificar quién es el inocente y también el culpable. Vamos corriendo un poco. El drama sufrido por una mujer que ha sido víctima de abuso sexual es grave. Y el culpable, por supuesto, debe ser perseguido y encarcelado. Ahora bien, el hijo de una violación no tiene la culpa. Él no es responsable por el mal sufrido por su madre. Él no eligió ser concebido de esa manera. Por tanto, hay que identificar quién es el inocente, quién es el culpable y, en este caso, quién es la víctima, que es la madre, claro está. Vamos a ver, tenemos un mensaje por aquí, quiero verlo. Nos quedan 10 minutos. Muy bien, ya vamos a terminar. Volviendo la mirada al vientre de la mujer embarazada resultado de una violación, lo único cierto es que en sus entrañas ahora hay una vida nueva. Se desarrolla y si no hay eventos imprevistos, nacerá. Este hijo y el hijo del rey, ambos hombres, ni más ni menos, y por lo tanto con la misma dignidad, merecen el mismo respeto. Entonces debe quedar claro que es un ser humano como todos, y este ser alguien no depende de la forma en que fue concebido. Algunos dicen que como no es deseado, no tiene derecho a vivir. Esto es muy peligroso. El hacer pensar que la dignidad de una persona depende de la consideración de un tercero viene a socavar el fundamento de los derechos humanos, porque los derechos humanos, y dentro de ellos el más fundamental, que es el derecho a la vida, es un derecho intrínseco, que me corresponde a mí por el hecho de ser persona. A mí nadie me ha regalado el derecho a la vida, entendido como sociedad y como Estado. Lo ha regalado Dios, pero está. Pero hablando de sociedad y hablando de estados, no es que me regalan el derecho a la vida, es algo que me corresponde a mí por ser persona. Si el derecho a la vida depende de un tercero, entonces estamos socavando ese principio que se llama, ¿verdad?, el principio de los derechos inalienables, que yo incluso no puedo renunciar a esos derechos. Por tanto, el pensar de que una vida vale si es querida o no es querida es hacer categorías de personas. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, una vida que fue en una relación estable, en un matrimonio, por ejemplo,
que fue bien planificado, bien querido, entonces a esta vida le vamos a dar 10 puntos. Le damos la excelencia de dignidad porque fue planeado, fue querido, esperaba. Aquel que nace dentro de una realidad estable, de una pareja estable, en fin, una esposa, en fin, pero que no lo esperaban de todos modos, viene el bebé y dice, bueno, lo vamos a aceptar. Entonces ahí le damos 6, le damos un 7 por ahí, pero está en segunda categoría. Y luego están los que no son deseados, a esto les damos 0. A ellos no, porque no fueron deseados, no fueron queridos. Ahora pregunto yo, una pregunta que me debo hacer yo y deben hacerse ustedes. En el momento en el cual fuimos concebidos, fuimos plenamente queridos, planeados, esperados. Si es así, valemos 10 según esta mentalidad. De lo contrario, por ahí con el 6, 7 pasamos y estamos aquí viviendo. De lo contrario, no, entre comillas, no mereceríamos vivir. Pues así es la mentalidad que dice que si no es deseado, no tiene derecho a vivir. Y nosotros decimos que independientemente del modo en el que se es concebido, se tiene la misma dignidad. Vamos adelante, que se ha detenido un poquito la computadora. Vamos a ver, que no. Entonces decíamos que si un aborto mata y mata a un inocente, no debe ser correcto que la ley permita a la madre practicarlo. En resumen, Mario Palmaro da 3 razones para defender la vida de los niños concebidos en violación. Y aquí vienen las respuestas que ofrece. Primero, la violencia en el niño no cancela la violencia sufrida. Un mal no elimina otro mal, sino lo engrandece. Segundo, el niño nacido de una violación no es un cáncer para ser eliminado, sino un hombre. Él es la segunda razón por la cual no se permite el aborto, incluso con una píldora limpia y silenciosa de la ONU. Tercero, en la violencia carnal, el niño no es culpable de nada. Si tu padre comete un crimen, ¿deberías ir a prisión? Es tan inocente del crimen como su madre. Ni él ni ella merece morir. Muy bien sabemos que en algunas legislaciones del mundo, los padres van a prisión por actos que realizan sus hijos, ya que están bajo su custodia. En este caso es el adulto que va a prisión por el descuido en vista de su hijo. Pero en ninguna legislación del mundo el hijo va a prisión por lo que hace el papá. En este caso, la pena de muerte no se le aplica al violador, sino que se le aplica al hijo. Es totalmente contrario a la razón. Veamos el cuarto documento. En caso de malformación, ya estamos por terminar, pues las respuestas son dignidad inherente de la persona humana. 1. Breve o larga la vida siempre es digna. 2. Dignidad en la salud y en la enfermedad. Dignidad inherente de la persona humana. La dignidad humana no se adquiere gradualmente. No hay categorías de dignidad, ni se pierde con el tiempo, pero es inalienable, es inherente al ser humano y posee tal dignidad desde el momento de la concepción. La dignidad es la misma para todos desde el momento de la concepción. Si decimos que no es la misma, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cuándo se alcanza el ápice de la dignidad? ¿A qué edad se alcanza? ¿A los 30 años? ¿A los 35? A esa edad es plena la persona. Pero si se llega a cierto nivel de dignidad, ¿cuándo se comienza a perder? Entonces los ancianos ya no son dignos. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces esto tiene sus consecuencias. Por tanto, tenemos que decir que la dignidad es igual para todos y es inalienable. Por eso en imagen ahí vemos las distintas fases de la vida, pero la dignidad es la misma. Dadas tales posiciones, debe de entenderse que incluso en aquellos casos en que el feto es portador de malformaciones o enfermedades graves, esto no disminuye, sino que agrava el delito contra la vida y la dignidad humana. Si es frágil, pues se le defiende de modo especial. De hecho,
Los tratados internacionales que reconocen iguales entre los discapacitados y los sanos, y no solo eso, sino que también han establecido regulaciones para ayudar mejor a aquellos que son menos independientes. Pero si ofrecen tales garantías a aquellos que ya nacieron, ¿por qué no hacerlo con el bebé que se está gestando? Esa es la gran pregunta. En otras palabras, hay tratados internacionales que están en favor de las personas discapacitadas y así debe ser. Debe venir la sociedad de encuentro de ellos para ayudarles. Pero la pregunta es, si no se dejan nacer a las personas que traen malformación porque no es una vida digna, pues esto es una ofensa para los que ya están viviendo, porque en otras palabras, a quien se le ayuda, se le está diciendo, menos mal que naciste, porque si nos hubiéramos dado cuenta antes de esto, seguramente no estuvieras aquí contando el cuento. Por eso es lo difícil, ¿verdad?, de ser categorías de personas. Es un nuevo nazismo prácticamente, en el cual solo la raza pura puede vivir. En este caso no se trata ya de razas, sino solo los saludables tienen derecho a vivir. Los enfermos ya no. Esto aplica también al otro extremo de la vida, al fin de la vida. Es decir, solo los saludables, solo los productivos que viven. Ya los anceritos que están bien, no. Más es un gasto, dirán algunos. Entonces los eliminamos. Pues la misma mentalidad esta que se aplica a la vida gestante se le aplica luego al extremo de la vida, que es a nuestros ancianitos. Vean que es una mentalidad muy peligrosa. Breve o larga, la vida siempre es digna. Alguno dirá, pero si va a vivir solo unas horas, solo unos días, ¿para qué? Pues es igual de digna y debe dársele la oportunidad de vivir. La dignidad inherente de la persona humana es la base necesaria para comprender el requisito según el cual cada ser humano debe ser tratado como un fin, ya que tiene un valor intrínseco. Y esto no cambia si está en gestación, alcanzado un grado de desarrollo o incluso cuando su estado de salud está deteriorado. Es lógico, por lo tanto, que la calidad de vida se busque en la medida de lo posible. Por ejemplo, a través de una atención adecuada. Pero tales medidas presuponen la vida y el derecho a la vida para todos, sin discriminación y también sin abandono. Como resultado, la afirmación del supuesto derecho a un niño sano está echando raíces, elevando la llamada calidad de vida en un criterio decisivo para aceptar su nacimiento. Por último, dignidad en la salud y en la enfermedad. Dice Mario Palmaro, en un sentido más general, el aborto ya produce un tremendo resultado cultural, obligando a todas las mujeres a esclavizarse obsesivamente a la idea del niño perfecto. Y eso se corrobora en la frase famosa, inocente, ojalá nazca saludable. Cuando en realidad se debe decir, ojalá que nazca, que tenga la oportunidad de vivir. Después, como venga, lo vamos a recibir y lo vamos a amar y le daremos todo nuestro cariño. Entonces, para terminar, toda vida cuenta. Salvemos las dos vidas. Yo le tengo hasta aquí, ¿verdad? Yo creo que me pasé. Y gracias a ustedes por la paciencia. Ahora al moderador el micrófono y yo me quedo callado esperando alguna pregunta, algún comentario. Y pues gracias por su atención. Muchas gracias, padre, por su charla de esta noche. Quisiéramos preguntarles a todos los hermanos participantes si tienen alguna pregunta que puedan compartirle al padre para que él pueda ampliar brevemente el tema o alguna duda que se tenga que se puede expresar por medio del video, por el medio del chat también, o acá en la plataforma. No sé si tiene alguna chat ahorita, padre, que le esté llegando. No, preguntas todavía no, ¿verdad? Pero pueden hacer llegar sus preguntas si gustan, sea a través del chat o pueden acá en el micrófono solicitar, ¿verdad?, el audio y se les habilitaría. Yo tengo una pregunta, padre. Sí, diga. Así, digamos, en una conversación corta, obviamente el tema da para mucho, pero en su opinión, una respuesta corta y concisa que se pudiera dar a una persona que es pro aborto,
así unas 2, 3 líneas, yo sé que quizás es mucho pedir, ¿verdad? Pero como para que lo tuviéramos en la punta de la lengua para poder, por lo menos hacerlos reflexionar, ¿verdad? Respecto de la decisión que realmente toman por el simple hecho de apoyar el aborto, ¿verdad? No que lo vayan a practicar, porque hay gente que dice, sí, bueno, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo. Yo no lo haría, pero que cada quien decida, ¿verdad? Entonces, algún argumento de unas 3, 4 frases que se le pudiera dar. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como usted mismo lo decía, muy difícil, ¿verdad? Pero sobre todo porque quien está a favor del aborto normalmente tiene una antropología de fondo, es decir, un esquema de quién es el hombre, qué es la vida. Porque dependiendo de la idea que uno tenga de persona, la idea que uno tenga de hombre o de vida, pues eso mismo tiene sus consecuencias. Como yo considero la vida, así la voy a tratar. Entonces, defender la vida es, en este caso, por solidaridad, por justicia, por empatía, podemos poner muchos términos, pero sobre todo por justicia, ¿verdad? Se debe hacer porque, en primer lugar, nosotros ya hemos nacido, ¿verdad? Se nos ha dado esa oportunidad de nacer y tenemos que favorecer, tenemos que luchar para que nuestros semejantes también tengan esa misma oportunidad. Porque de lo contrario, no defender la vida al final se traduce en degradación de mi propia vida, porque si yo no valoro la vida de un similar, al final estoy despreciando el valor de mi propia vida. Entonces, el defender la vida no es solo dar la oportunidad, sino también el valorar la vida propia. Ahora, quien está a favor del aborto, como usted lo decía yo, yo no lo practicaría, pero no diría nada o aceptaría si alguien lo practica. Esa tolerancia al final es delicada porque, como decirle, es cómplice. Al final es cómplice de permitir que un mal se realice. Como decir, bueno, yo no robaría, no sería un corrupto, pero yo no robaría. Pero si alguien quiere robar, pero ¿cuál es el problema? Pero lo que pasa es que al final me afecta a mí también, ¿no? En ese caso, en el tema del aborto, quizás directamente no me afectará, pero sí a nivel de humanidad. Primero por mi sensibilidad como persona. ¿Cómo es posible que no me preocupe la vida de otro individuo igual a mí, al cual yo hubiera estado en su condición y por mucho hubiera agradecido que hubiesen defendido mi vida? Entonces, por decir, no es para nada fácil, prueba de ello es que sigo hablando y no hemos llegado tanto a la conclusión, pero lo que sí le puedo decir, se debe defender la vida y no solo ser pasivos, porque está en juego, sí, la vida de un similar, pero también la concepción de vida que se tiene. Porque si alguien no valora la vida, al final no valora su propia vida, en otras palabras. En fondo, quien no es capaz de defender la vida de un similar, tiene en poco valor la vida propia. Muchas gracias, padre, por su atención. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera formular. Una última pregunta en aras del tiempo. Sí. Bueno, yo aprovecho a hacer la publicidad, ¿verdad? Lo que les he dicho es un extracto del libro que he escrito, tal como está, dependiendo el don de la vida, que es mi tesis de licencia en bioética. Me perdonen mi falta de humildad, ¿verdad? Pero es necesario que lo sepan. Para decirles que no es una novela o que un día me puse yo, sino es una tesis, ¿verdad? Entonces, está ahí a disposición las librerías católicas. Si ustedes más adelante gustan tenerlo, pues ahí estará. Lo que les he compartido es nada más un extracto de lo que está ahí. Y si quieren profundizar, pues ahí está. El librito se llama así como el tema, defendiendo el don de la vida. Muchas gracias, padre. Creo que es muy importante, ya que todos estamos muy envueltos en los círculos sociales o en los círculos donde nos desenvolvemos. Hay mucho borbandeo de esto y entonces hay mucha contaminación y la falta de formación o la falta de entendimiento
pues hace que muchas veces nos quedemos callados cuando hay argumentos muy fuertes que hacen las personas que promueven eso. Entonces, yo creo que es muy interesante y todo sería bueno adquirir el libro para alimentar nuestro espíritu en primer lugar, pero también para poder defender la vida, que es lo más importante, y que nuestros hijos desde jóvenes, desde niños, vayan aprendiendo de nosotros esos conceptos para que sean en más adelante, pues también en fervientes defensores de la vida y de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Bien, muchas gracias, Padre. Le agradecemos mucho su presencia y esperamos poder contar nuevamente con otro tema que usted nos pudiera dar, siempre relacionado a estas áreas donde usted se ha especializado. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y le animamos a que siga adelante sembrando estas semillas. Muchas gracias. Sí, más bien, gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? A la hermana Mari, que fue quien me invitó. A ustedes por la paciencia, ¿verdad? Porque no es fácil estar escuchando ahí a alguien que estaba de hablar y que no calla, ¿eh? Gracias a ustedes por la paciencia y de modo particular también agradecerle al doctor Alejandro que se ha unido a nosotros, ¿verdad? Está con nosotros en esta reunión desde Colombia con su esposa. Son amigos míos y han querido estar acompañándonos. Entonces, ha sido una reunión internacional prácticamente, ¿verdad? Entonces, gracias por su tiempo, por la paciencia, y si no los aburrí, pues estaré a disposición en un futuro. Podemos tener otra charla, sea de este tema, temas de bioética, o pues otro tema que ustedes ya me sugerirán. Muchas gracias, Padre. Muy amable. Muy bien. Entonces, bien, me dicen ustedes, ¿siguen en la reunión? Sí. ¿Verdad? Porque ustedes tienen todavía... Vamos a seguir con... Bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo les dejo. Pasen muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bien, hermanos, nuevamente motivando.